El hombre andino se preparaba con el ayuno. Ellos ya iban haciendo su minga, cosechando un maíz muy especial, porque exclusivamente con ese maíz iban a empezar a comer para ir limpiando su cuerpo desde todo lo que implica el ayuno. Sabemos, los que hacemos medicina energética, que el ayuno es un elemento sumamente importante en la vida del hombre, porque es la forma de desintoxicar y de ir limpiando de la cantidad de toxinas que el cuerpo va adquiriendo, y forma parte de las terapéuticas de la medicina holística. Ellos hacían su ayuno, limpiaban su cuerpo. También limpiaban su espíritu, se lavaban y se bañaban con agua fría y castigaban su cuerpo, expresando que salgan esos pensamientos negativos, la envidia, la desidia, la vagancia, con llamas de ortiga. Si lo vemos desde lo médico, vamos a ver que hay una vasodilatación, una vasoconstricción con el agua fría y la ortiga que te deja roja la piel, y así también desintoxicaba. O sea, todo esto vamos mostrando lentamente cómo, a pesar de que ha sido considerado fiestas rituales que luego han sido prohibidas por los paganas, desde la cultura europea, no había nada de pagano, ni había nada que no tendría una razón de ser. A la par de su espíritu y a la par de su físico que limpiaban, ellos esperaban, porque dice que además no hacían fuego hasta que saliera el sol, porque era una forma también de demostrarse en la comunidad lo que implicaba ese sol que se alejaba y que ellos el 21 de junio iban a atrapar, iban a amallar en su Intihuatana. De esa forma es que hacían oraciones, y ahí también ponemos la otra impronta, la otra parte de ese hombre espiritual, de ese hombre cósmico. Le hablaba a su sol como un ser vivo y le decía: oh hacedor, sol y trueno. Estas palabras, que son interpretadas por Garcilaso, muestran en su concepto cuando ellos le dicen: sed siempre mozos, no envejezcáis, que no llegue la vejez, que todas las cosas estén en paz, que reproduzcan al hombre y reproduzcan la vida. En esa expresión ellos le hablan a su sol y a su trueno, y esto muestra cómo el cosmos es vivo, interactúa el hombre con el cosmos. Tal como decía Platón, el gran animal celeste, para Platón el cosmos era un gran animal celeste. Ellos también le daban vida a ese cosmos. Un poco en la figura, mostrando que en esa preparación el hombre era consciente del acto ritual. Y podemos comparar lo que es desde lo ortodoxo un acto ritual para nosotros, los que han estado en las ceremonias del Inti Raymi, que probablemente, digo, por lo que yo escucho y por lo que comentan, me contaban qué es el Inti Raymi, lo vemos desde la afuera al ritual, lo miramos desde lo poco que podemos entender, un homenaje al sol, pero siempre desde la afuera. Él lo tenía incorporado en su vida. Preparaba su alma, preparaba su cuerpo, hacía sus cantos, oraba, rezaba, y toda la comunidad se concentraba, si queremos, en ese pensamiento único que era esperar al sol, además de darle el agradecimiento permanente por la vida que él se nos daba. El estado de conciencia, que es sobre lo que luego vamos a seguir andando y hablando sobre nuestro hombre del siglo XXI. Ellos tenían un estado de conciencia. En ese estado de conciencia, este hombre andino interactuaba con el cosmos. El cosmos no estaba fuera de su vida, estaba incorporado. Leía el cielo para vivir en la tierra. Él tenía que interpretar su cielo para saber cómo hacer su cultivo. En los ciclos vida y muerte que va teniendo el hombre en su vida, la muerte formaba parte de la vida. De allí que vamos a ir viendo cómo nuestra medicina
ortodoxa no entiende a la muerte, pelea con la vida y pelea con la muerte. Y nuestro hombre andino, cósmico, espiritual, la incorporaba. De hecho, que cuando hablamos cuando hablamos de esa interacción, todos sabemos que ellos interpretaban su cielo para saber cuándo era el cultivo, cuándo era la aparición, cuándo eran las lunas de la mujer embarazada, cuándo era todo lo que vaya a acontecer a la vida de ese hombre. Todo esto sigue mostrando cómo cuando hablamos de un hombre cósmico, hablamos de un hombre absolutamente consciente de su vida en el planeta. Cuando hablamos de un hombre ecológico, hablamos de un hombre que ama su planeta y cuida su planeta, porque de él vive. Y de allí la importancia del Inti Raymi, del decirle: Sol, no te vayas, sos nuestra vida. Lo incorpora a su vida y le hace su ofrenda y le pide con humildad y se arrodilla. Ellos, para recibir el sol, se ponían en cuclillas, dice Garcilaso, a la semejanza de la religión católica, que había que arrodillarse. La forma de expresión de gratitud y de amor a ese Dios era ponerse en cuclillas y besar el aire. Besaban el aire, besaban la luz. Esto un poco en una forma sucinta, y creo que todos los que estamos acá sabemos qué es lo que ha expresado ese hombre y qué ha pasado con ese ser ecológico, es para mostrar cómo las culturas orientales, al menos desde los espacios en donde nosotros desde la medicina hemos tratado de aprender y de entender, tienen una íntima relación con nuestro hombre andino. Y es que ahora voy a mostrar un poquito en imágenes la filosofía oriental, desde esa cultura, la medicina oriental en sus distintas culturas, tienen un punto en común. El hombre es cosmos. El hombre es una interacción, es un microcosmos que interactúa con el macrocosmos. Para esta filosofía oriental, el hombre no es solo un cuerpo físico. Tiene cuerpos sutiles que lo van constituyendo para constituir un todo que es el microcosmos. A través de esa energía que constituyen los cuerpos sutiles, se comunica e interactúa con el macrocosmos. Hay un plano espiritual, un plano astral, un plano físico, y todo eso hace al hombre. Desde esa concepción tenemos la medicina china, en donde para el Tao, la ciencia inmensa de tratar de hacer una síntesis de qué es el hombre en solo dos conceptos, es una relación del dentro y fuera, el macro y microcosmo. En la medicina china la energía circula por meridianos, el yin y el yang, siempre en la ley de los opuestos. Las fuerzas que van a mover esos cuerpos sutiles circulan por ese cuerpo a la par del cuerpo orgánico, físico, que es el que nosotros conocemos desde la medicina ortodoxa. Para la milenaria India, la energía a través de los chakras se equilibra por estos vórtices, de estos que son los grandes vórtices, los 7 chakras, se conecta, se comunica, se interactúa el hombre a través del cielo y la tierra. Esos vórtices energéticos, aunque nosotros no sepamos nada, ni entendamos nada, ni importa, nadie nos haya dicho, están en nosotros. Y es lo que hace que hoy quizás estemos acá, y todo lo que hace a la vida del hombre es la energía. Desde la medicina de la India, entonces el Ayurveda es también justamente una cosmología particular en la cual el macrocosmos interactúa con el microcosmos a través de esa maravilla que es los cuerpos sutiles, transitando la energía por sus nadis, por sus canales y por su constitución microcósmica, que es en el término,
en la medicina india el Prakriti, que bueno, un poco más técnico, y después lo hablaremos con el doctor Campi, que es un especialista en medicina ayurvédica, que ha sido un gusto tenerlo acá, y a quien le podemos preguntar después. Esto es simplemente para mostrar cómo nuestro hombre oriental, desde una ciencia, tiene una similitud, o en realidad nuestro hombre andino era, si queremos, entre comillas, o quererle poner un nombre científico, era un hombre íntegro, era un hombre que tenía clara conciencia de lo que era la energía. Luego nos vamos transitando a nuestro hombre del siglo XXI. Nuestra medicina ortodoxa, el positivismo, la ciencia que dice que lo que no se toca y lo que no puedo demostrar no existe, lo otro no existe. Empieza a separar al hombre de la naturaleza, empieza a convencer a lo que él puede estar lejos de la naturaleza y que él puede con su tecnología vivir. Y en esta imagen quise un poco mostrar qué es este hombre solo. Es un hombre inconsciente, inconsciente de su cosmos. Él en su cápsula o en su jaula de cemento corre detrás de la importancia personal. Él está hipnotizado por lo exterior. Hay que valer desde el dinero, hay que valer desde la belleza, hay que valer desde la importancia personal, hay que valer para el otro desde lo externo. Y mi alma no importa que espere, yo tengo que ganar dinero, yo tengo que correr, yo tengo que... No sé si salió el sol, me levanto en un mundo en el cual mi shopping, la luz artificial, ese sol armado por el hombre me tiene y su tecnología atrapado, y ahí da vuelta mi vida. No me enteré si salió el sol y tampoco sé si lo que comí fue fruto del sol. Había que ir al shopping, había que ir al súper, subir al auto y correr para tener. Entonces, mientras ese hombre corre y anda y va y viene y no es consciente, y ahí entramos a hablar de la diferencia entre nuestro hombre andino consciente y nosotros inconscientes del cosmos, inconscientes de nuestro sol, inconscientes de nuestra naturaleza. Nuestro ser, nuestro cuerpo y nuestra alma no es inconsciente. Para ella, para nuestro cuerpo y para nuestro ser, sale el sol todos los días. Existe el sol todos los días, pero nosotros no estamos enterados. Y entonces, ¿qué es nuestro sol interior? La alquimia, la química que se produce y que surge de ese sol, nuestra química interior. Y vamos a ir explicando entonces qué es la alquimia. Siempre va a estar nuestro sol saliendo, la luz solar, en un proceso que, como decía Paracelso, el gran mago y médico, la vida es un proceso químico, somos química. Y en todo proceso hay una entrada y una salida. Entra la luz solar, pasa por el proceso del laboratorio vivo, la planta en este caso. Ese laboratorio vivo procesa ese sol a través de todos los elementos que va a ir adquiriendo desde el cosmos, desde el aire, desde la tierra, desde el agua. Y en ese proceso químico se va produciendo y elaborando lo que luego va a ser el alimento del hombre. Esa alimentación viva, esa química vegetal que le da los 4 pilares por los cuales el hombre está vivo. Y ahí hablamos de la alquimia. Esa química que se ha gestado desde una luz y desde la maravilla de ese laboratorio viviente. ¿Y cuál es el producto? Nuestro alimento. Ese alimento que entra en el hombre y hace de él lo que es. En ese alimento, además de los pilares, los ladrillos con el que se construye su cuerpo, también hay una energía sutil que es el sabor. El sabor que va a ser igual
que las emociones. El alimento tiene un sabor. En la medicina ayurvédica se llama rasa, y ese sabor que va a ir dando una razón de ser a la alimentación es lo que hace que el hombre haga de ese alimento un ritual. Y ahí empezamos nosotros a entender qué pasa con nuestro hombre del siglo XXI. Nuestro hombre del siglo XXI no hace rituales. Él corre, él no está enterado, él compra la bolsita del alimento en el súper, su papa frita, come, va y sigue produciendo. Él no está enterado que ese alimento es una alquimia, que eso fue el sol, que hubo un proceso y una elaboración, que hay un sabor. Los sabores son como las emociones, además el sabor genera una emoción. Pero yo debo hacer un ritual, no hay otra forma que pueda entender el sabor. El picante, el dulce, el amargo, el agrio, el salado, lo debo entender desde el templo de la cocina, donde cocino ese alimento, donde voy poniendo los sabores que le van a dar a esa alquimia que luego va a ingresar al cuerpo humano, desde un trabajo, desde el amor que pongo, desde lo amoroso del ser, del constituir la comida, hasta ir entendiendo por qué como. Y hay un ritual, la comida. Hemos perdido nuestros rituales. Antes la comida se hacía desde la cocina, luego se ponía a la mesa, y era el lugar donde la familia se encontraba, interactuaban sus emociones, sus sensaciones, su vida. Ese hombre del siglo XXI rompió con ese ritual. Y esa energía del alimento entra, pero desde lo mecánico, no desde lo alquímico. Luego nos centramos en nuestro sol, a que ese alimento que se produjo en la planta, en el laboratorio de la planta, también dentro de nuestro organismo hay alquimia. Vamos a poner un ejemplo, que luego vamos a hablar un poquito más de la serotonina, pero bueno, la banana tiene una concentración importante de triptófano, el aminoácido con el que se forma la serotonina, la hormona del placer. Esa banana que comimos ingresa, se procesa en el laboratorio del cuerpo humano y termina en un aminoácido, el triptófano. Pero viene la luz del sol y nuestro amanecer y atardecer. La vida no existiría si nuestro organismo no lo viera el sol, aunque nosotros no seamos conscientes de ese sol. Esa célula amanece junto con el sol. Ese neurotransmisor que es la serotonina va saliendo del sol y ella va invadiendo el charco químico del sistema nervioso para ir aumentando. Cuando ya llegó al mediodía el sol, nuestra serotonina en su máximo nivel nos tiene despiertos, nos tiene contentos, estamos preparados para la vida, estamos con un humor listo para vivir. ¿Quién la produjo? Nuestra serotonina. Esta serotonina es una llamada la hormona del placer. ¿Por qué? Porque activa y desactiva funciones, acelera y desacelera procesos, regula el reloj interno, que es los ciclos circadianos. ¿Y qué regula? Vamos a hablar de un hecho, el reloj interno, el sueño. A medida que estamos con ella en pleno día y mientras nuestro sol la ilumina, ella está dándonos vida. A medida que empieza a atardecer, el sol empieza a ponerse, la serotonina empieza a bajar y va a través de ella misma el estímulo a que surja otra sustancia química, la melatonina. Ausencia de luz. El sol se pone, se va haciendo la noche y nuestra melatonina aumenta y aumenta su concentración para que nos llegue el sueño. ¿Quién la produce? Una glandulita muy misteriosa, llamada ya desde Descartes el tercer ojo.
De esta glándula se sabe, creo que el 1% al menos de lo que uno estudia. No se, es más, se desconoce un montón de cosas, pero sí sabemos que es la que regula nuestras emociones y básicamente la que le da la armonía a ese ser que necesita descansar, que necesita terminar su día y que va a llevar al sueño plácido y placentero, regulando junto con la serotonina la temperatura corporal y otras partes que van a constituir ese ciclo del despertar y del dormir. Nuestra melatonina va a permanecer mientras el sol esté ausente, digamos, la luz va a permanecer en ese sistema nervioso hasta que vuelve a aparecer nuestro sol en el amanecer y nuestra serotonina vuelve a salir. Entonces hablábamos de alquimia. La serotonina se encuentra, bueno, acá están los cereales integrales, en la avena, en el sésamo, garbanzo, semilla de girasol, calabaza, espirulina, que es una alga, bananas, leche, huevos, o sea, un fruto vegetal, y luego se transforma en la hormona de la vida, alquimia. Si a esa serotonina nosotros no la consumimos en el alimento porque estamos tan concentrados en nuestra importancia personal y vamos a comprar en el súper la bolsita con la papa frita porque lleno el estómago para calmar el hambre y sigo viviendo, no estoy dándole la concentración que debo dar de alimentos y el equilibrio lógico de ese alimento, nuestra serotonina está alterada en el equilibrio de lo que yo voy a aportar. Además, estoy triste, estoy enojado, de mal humor y muy cansado, me acuesto a dormir, cierro las ventanas, no quiero que nadie me moleste y el sol no entró, la serotonina empieza a disminuir en ese organismo y entramos en nuestra famosa depresión. Típico del siglo XXI, del hombre del siglo XXI. Deprimido, él aumenta, come sus hidratos de carbono, come lo que encuentra a mano y duerme porque está cansado. Y nuestro sol no ha salido para ese organismo y nuestra serotonina no se ha puesto en acción. Pero claro, ese hombre necesita vivir. ¿Qué hago? Me voy a buscar mi medicina ortodoxa para que me medique y me dé serotonina. Compro en la farmacia y yo tengo serotonina adquirida desde el medicamento. Creo que no es muy difícil de explicar que lo que yo voy a consumir es un alimento gestado por el gran mercado de este mercado de salud. El pilar más importante del mercado es la farmacología. Cuando se ha gestado, se ha hecho esa pastilla, indudablemente se ha sacado una dosis, pero claro, ese ser humano no es lo mismo ella que él, pero le ingresa una misma dosis y generamos los efectos secundarios de esa medicación. Que habría sido distinto si yo hubiera comido mi alimento y lo hubiera saludado al sol, pero yo no creo en eso, no me interesa, yo tengo que ganar dinero, debo ser importante y debo ir a mi médico, tomo el medicamento, compro el alimento en el supermercado y sigo viviendo. Hay otra luz que hace alquimia, la espiritualidad. Somos responsables de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones. El pensamiento es energía. La emoción es energía. Porque a veces pensamos, ¿cómo un monje puede estar un mes ayunando? No, nada, está meditando. Y está vivo, y está fuerte. Y tiene una fortaleza increíble. El pensamiento es energía. Te conecta con el cosmos, y el cosmos, las mismas fuerzas que tiene el universo, lo tiene el hombre adentro de sí. Pero necesita abrir sus chakras, conectar su espíritu y conectar con el gran espíritu del cosmos. Unidos los dos, se potencian
Y ese hombre es un hombre pleno. A ese hombre que ha llegado a tenerlo a Dios adentro de cada célula, hace alquimia con su buen pensamiento, con su buen andar, con sus buenas acciones, con su oración, con su fe, con su amor. Eso también es alquimia. Por eso decía, este gran ser, que lo puse porque me encantaban sus libros, un físico, un tipo que nunca creyó más que nada, más en lo que él podía demostrar desde la ciencia. Fríjol Capra, cuando él descubre, dice, a través de un monje, la vida interior y habla sobre el Tao de la física, dice Fríjol, los humanos son simplemente una hebra más de la trama de la vida. Cuando entendemos que somos una hebra más de la trama de la vida, que el cosmos, formamos parte de ese cosmos, tenemos la iluminación. Somos polvo de estrellas, decía Rudolf Steiner. El filósofo, el gran Steiner, que da la base de la medicina antroposófica. La medicina antroposófica dice, el planeta Tierra es la escuela, y vos no sos más que la proyección cósmica de tu espíritu que encarna en vos para venir a aprender algo en esta escuela. Seguro viniste a aprender algo, por eso estás acá. Pero sos eso, sos polvo de estrella, te has construido como se construyó el planeta, se construyó el cuerpo humano. Por eso, para la medicina antroposófica, el tratamiento es minerales. Es de la misma forma en las capas y todo lo que va a constituir la Tierra, ese es el medicamento de la antroposofia. Bueno, con toda esta iluminación, nos volvemos a nuestro hombre del siglo XXI. Decía Paracelso, la vida es un proceso químico y la enfermedad es un desequilibrio de ese proceso. Nuestro hombre solo, sin sol, sin luz, sin iluminación, sin Dios, él es importante. ¿Qué genera un desequilibrio? Primero químico, él está simplemente triste, está mal, pero ahí es la semilla de la enfermedad, se empieza a gestar la enfermedad. Ese desequilibrio que primero es químico se empieza a organizar. Y esa célula que no entiende, que no sabe por qué está en esa situación tan dolorosa de no tener sol, de no tener alimento, de no tener un pensamiento que la ilumine, empieza y sigue y se esfuerza hoy y sigue estando sana, pero llega un momento que se cansa y se empieza a deformar y ya salta otro núcleo. La célula se divide y es un solo núcleo, ya hay dos, ya hay tres. Y surge mi enfermedad, y surge la neoplasia, y surge el cáncer, y surge las artritis reumatoideas, y surge las enfermedades del sistema inmunológico. Claro, la célula no entiende, no da más, lucha, busca, a ella lo mismo le sale el sol, aunque este hombre no la lleve al sol, ella lo mismo busca el sol, pero llega un momento que el desequilibrio puede más y se enferma. ¿Cómo contrarrestamos o qué hacemos o qué vamos a hacer con esta alquimia? Entender que nuestro cuerpo es un templo. No hay otra forma. Cuando nosotros creemos que nuestro cuerpo es solo el físico y nada más, y que nosotros estamos escindidos de la naturaleza y que yo soy invencible, entonces mi cuerpo es lo único que tengo. Me pasa todo lo que me pasó con este hombre solitario. Cuando entiendo que es un templo, en ese templo hay que hacer rituales. Como nuestro hombre andino, hay que hacer rituales. No es casual y es de entender la química cuando vemos que nuestro hombre andino, su principal alimentación era el maíz y la papa. Y cuando él homenajeaba al sol, era porque tenía que cultivar su comida. Y es porque de ahí salía la energía cósmica de su alimento. El color, el sabor, el aroma, el contenido, todo formaba parte de ese alimento. Esto era el alimento de nuestro hombre andino. Pero nosotros no entendemos esto. Estamos hipnotizados, estamos escindidos de la naturaleza. Alimentemos nuestro templo con la luz del sol. Esto es la alquimia. Y ejercitemos nuestro cuerpo desde ese templo
armonizando nuestros chakras que habíamos visto antes. Los chakras se armonizan cuando le ponemos alegría. No necesitamos hacer clases de yoga, que sería bueno, pero bueno, no hay profe de yoga. No importa, danza, bailar. Nuestro hombre andino bailaba. ¿Él por qué hacía danzas y cantaba? Porque armonizaba sus chakras. Él no entendía de yoga, pero él sabía que danzaba y bailaba y se acuclillaba y le rezaba y le oraba a su Dios vivo. No como nosotros, que nuestro Dios está afuera, no está vivo. No sé cómo lo tenemos a nuestro Dios, cada uno de nosotros, pero muchas veces no está vivo. Esto es el templo humano, desde los rituales. Volver a los rituales y cuidar a nuestro planeta. Fíjense, Dios en el mar y en la puna está Dios, está la energía del sol, está la vida. Y por poner algo, una química, el omega 3, el omega 6, en los peces y en la nuez. A Dios no le podías decir, sí, el que está en el mar es más fácil, está viviendo con menos factores de riesgo, porque el omega 3 sabemos que es un químico, es un ácido graso poliinsaturado maravilloso que el organismo no lo sintetiza, que lo tiene que adquirir desde el alimento, pero claro, lo tiene que adquirir desde los peces, lo tiene que adquirir desde los peces de agua fría y desde los peces azules. El que vive en el mar se da el gusto de poderlo comer. Los que tenían en los iglú, los esquimales, no tenían patologías coronarias porque tenían una alta concentración de omega 3. Sabemos que el omega 3 disminuye el tiempo de coagulación de la sangre, por lo tanto ellos no hacían patologías coronarias. Pero entonces, ¿qué nos dio a nosotros? La nuez, que la tenemos con nosotros. Pero nosotros no sabíamos que esa comida era nuestra alquimia de vida. ¿Qué nos dio la vitamina E en nuestra quinoa, en nuestros olivares? La vitamina E, el antioxidante. El prodigio, la alquimia, el milagro. Todos nosotros cuando transitamos, cuando andamos, cuando vivimos, como nuestras maquinarias que se oxidan, todas las cañerías, porque le producimos sustancias tóxicas, también nosotros nos oxidamos y producimos sustancias que nos van a taponear nuestras arterias por donde circula la sangre, la vida. Entonces, la vitamina E, con su acción antioxidante, rompe esas cadenas, limpia, podríamos llamarlo en forma muy metafórica y comparativa, como el detergente que limpia la grasa. Ellos desarman y desarman esos óxidos. ¿Qué hizo Dios? Lo puso en por nombrar una planta andina, cósmica, maravillosa, la quinoa, producida en nuestros Andes, milagrosamente llamada hoy la comida del futuro, con sus proteínas, sus aminoácidos de más alta calidad, la más alta concentración de vitamina E. ¿Qué ha sucedido en aquella época de nuestra incursión europea en la civilización? La prohibieron, como los rituales de nuestro hombre andino saludando al sol, prohibieron el ritual de la quinoa. Esto ya será para los antropólogos y los estudiosos y los filósofos preguntarse qué contenido había detrás de eso. Yo no creo que haya sido ignorancia, había algo más. Pero bueno, una de las cosas que a mí me parece la más hermosa de todas estas, y el hecho de vivirlo acá en el Inti Raymi, es no tener resentimientos, es simplemente unir culturas. Se vino la europea, le saquemos el jugo, es hermosa nuestra cultura europea porque la tenemos. Y rescatar, recuperar nuestra conciencia del hombre andino, entenderlo desde la ciencia, no entenderlo desde lo peyorativo que vengo a ver algo folclórico, agradable como para pasar un fin de semana, entenderlo como vida. Esto es América.
la única forma de recuperar nuestra libertad es entendiendo la conciencia de nuestra América. Por ahí me emociona un poco el concepto, porque realmente detrás de la quinoa y leyendo, ¿por qué la prohibieron? ¿Por qué sacaron la algarroba, la más alta concentración y pureza en proteínas? El antioxidante tan útil para el siglo XXI, y ellos lo tenían. ¿Por qué prohibieron? Queda para todos los estudiosos. Yo seguiré con la medicina intentando que recuperemos la quinoa y la hagamos formando parte de nuestra vida. ¿Por qué tomar total magnesiano? Tiene magnesio en alta concentración, tenemos estrés, comamos quinoa. Y pongamos nuestro aceite de oliva, vitamina E, alta concentración en antioxidantes. Además de hablar solamente de eso, un día si quieren nos ponemos a hablar de la química maravillosa, de la alquimia maravillosa que es la oliva. Cuanto más castigada está por el sol, cuanto más castigada está por la sequedad, por la dureza de la puna, que tiene su sol y su viento al día y tiene su frío inmenso a la noche, más concentración y más pureza en vitamina E. ¿Por qué? Porque ellas son plantas cadavéricas, las plantas que le muestran que ellas pueden, que cuanto más las castigan, más usan el sol y más energía y más alquimia y más pureza hay dentro de esa planta. Y nosotros, ni enterados. Y nuestra cultura europea, que la prohibió. Entonces, recuperemos la conciencia. Si a todo eso le agregamos el contenido espiritual de lo que es un ritual, si a esa comida le ponemos el ritual de las emociones y la alegría y el placer de estar en la mesa y de poner el mantel, como diría Armando Tejada Gómez, la comida es el único elemento folclórico vivo, porque es la palabra oral la que va transmitida de boca en boca, desde el hecho, desde el acto de cocinar y desde la enseñanza de la madre al hijo, de la abuela al nieto, en el templo milagroso de la cocina. Si a todo eso le ponemos el espíritu, tenemos nuestra vida, tenemos nuestra alquimia y le aportaríamos un poquito a decirle a la industria farmacológica: no sos tan importante. Yo puedo. Y entonces nos vamos a otro hecho. Nuestra célula que nos agradece por la luz, le dimos luz del sol, le dimos iluminación, le dimos la fe en nuestro Dios. Ella se ilumina y la célula es una conciencia de totalidad. Nuestro organismo es la máxima expresión de lo que es vida comunitaria. Nuestra célula no puede vivir sin la otra célula. Nuestro hepatocito no puede vivir sin el glóbulo rojo, ni puede vivir sin la célula de la tiroides. No pueden. Son comunitarias. Así como fue comunitario nuestro hombre andino, porque él no era individualista. Él vivía en un ayllu. En nuestro hombre andino, tan simbólicamente hecho en ese ritual maravilloso donde el sol, su Dios, cuando él lo recibe en cuclillas, le canta y le agradece, y sale el primer rayo de sol, él tiene un disco de oro. ¿Por qué el oro? La alquimia, el sol al disco de oro, y él se lo da a la comunidad. Recibe la luz y se lo da a la comunidad. Y saben los textos de los que leen sobre el Inti, todo lo que el Inca le habla a su comunidad desde su autoridad. Claro, él es una autoridad protectora de su ayllu, no es un político que va a utilizar la comunidad para el voto. Él le habla de la paz, de la unidad,
de la armonía del Ayllus. El Ayllus es la vida, igual que la célula. Vida comunitaria, vida no escindida de la naturaleza, tan diferente a nuestra filosofía occidental, tan cientificista, tan ortodoxa, tan positivista, en donde el hombre es lo más importante, escindido y separado de la naturaleza y del espíritu. ¿Y qué hace nuestra cultura occidental? Lo educa y lo socializa y le enseña. Podés dominar y explotar la naturaleza y no vas a ser afectado por ella, lo sabemos. Talamos nuestros árboles, destruimos nuestras Amazonas, avanzamos con la urbe por todos los elementos que pueda ser posible construir, ponemos el cemento porque nosotros somos invencibles. Separa esta cultura al hombre de los sistemas vivientes que los rodean. No importa que yo haga el petróleo, se ensucie el mar y los animalitos estén muertos por el petróleo, no importa, yo necesito el petróleo para el poder. Corta los lazos del vínculo con el mundo natural. Y ahí entra nuestra medicina ortodoxa. Los rituales. Nuestra medicina, recuerdo ese ser precioso de los que son santamarianos, se van a acordar yo porque mi mamá los relataba, no tuve el gusto de conocerla, pero fue un poco la que llevé toda mi vida en mi alma cuando estudiaba medicina, doña Cleofé, que mi mamá me contaba cómo curaba del susto, cómo curaba de la paletilla. Luego cuando fui andando en la ciencia entendía qué hacía doña Cleofé cuando curaba del susto. Se iba y dice a volver sobre los pasos del niño para ir a encontrarlo y lo llamaba con su nombre para que vuelva. ¿Qué hacía? Lo explica Steiner desde la medicina antroposófica. El astral se desprende cuando uno se asusta, también cuando te emocionas o cuando te alegras mucho y te gusta el lugar. Tu astral, que es tu cuerpo energético que se comunica con el cosmos, que a la noche, por ejemplo, nosotros creemos que nos vamos a dormir porque está el cuerpo físico muy cansado. No, el astral te lleva a dormir porque él necesita salirse de vos, ir a cargarse en el cosmos. Y luego, cuando tu serotonina empieza a aparecer, el astral vuelve. Por eso cuando viste por tantos mundos y espacios en tus sueños, como diría Don Juan con Castaneda, aprendamos a interpretar nuestros sueños, porque es de donde más sacaríamos energía. Y entender que nosotros nos vamos a pasear al cosmos con nuestro astral. Doña Cleofé no sabía del astral, pero ella volvía a los pasos, nombraba al niño buscando el astral, pero con su amor y su ciencia milenaria, bellísima, traía el astral al niño y el niño dejaba de llorar y se curaba del susto. Con el empacho tiraba el cuerito acá, debajo de acá, hacía, tiraba el cuerito. ¿Qué hacía? Actuaba en el plexo solar. Tenía una acción en el plexo solar que es por donde nosotros perdemos la energía, porque nuestros dos corazones, si se quiere, de los plexos, el cardíaco te comunica con el afuera y el plexo solar con el adentro. Ese niño que es cósmico, porque la verdad el niño es holístico, después se va deformando, después nosotros lo vamos castigando y le vamos matando su cuerpo, mejor dicho, no lo matamos, lo aislamos y lo vamos haciendo importante, se va yendo a la escuela, empieza a ser importante con la computadora y toda esa historia, y así es como vamos matando a ese niño. Entonces doña Cleofé curaba del susto, curaba de la paletilla y el niño dejaba de tener sus síntomas. Pero ¿qué pasaba si lo llevábamos al doctor con la paletilla, con la diarrea típica de la paletilla? Bueno, había que medicarlo y había que internarlo y había que poner la química ortodoxa en ese cuerpo que había tenido un evento espiritual. Ponemos otro ejemplo del cual
Hoy Titaquín está vivo porque a mi mamá la ha manteado, doña Clofe. Estaba en transversa, sabemos todo que estar el niño en transverso o es la muerte, si está no hay quien le haga una cesárea, o es la cesárea sí o sí. Mi mamá se moría con el Titaquín. Y vino doña Cleofé, por eso se llama Luis, porque dice, le vamos a poner la estampita de San Luis. Y hombre, le dice al esposo, ayúdeme ya porque esta mujer se muere, vamos a mantearla. Y la manteó y acomodó el niño y se hizo la aparición, como tiene que ser. Esa es nuestra cultura de la palabra oral, de la sabiduría traída desde el ancestro. Pero nuestra medicina ortodoxa nos enseñó que lo que está separado, el cuerpo y la mente y el espíritu, hay que cuidar el cuerpo y hay que operar y hay que sacar y hay que medicar. Y si viene alguien que me dijo de la paletilla, ¿qué pasó? Te ríen, ¿no es cierto? Yo lo viví en la facultad misma cuando hablaba a los profes y me decían, pero esta mujer que está hablando, eso no es de la ciencia. Bueno, todos los que estamos acá seguramente hemos tenido una experiencia de lo que significa la medicina, que si le ponemos un nombre de ciencia y si nos vamos a Alemania, ellos son antroposóficos. Ahí se vive, por suerte para ellos, la medicina antroposófica como un hecho cotidiano. Si se van a Cuba, van a entrar a una farmacia y van a encontrar la farmacopea de las hierbas medicinales, con todas las ciencias puestas a disposición del hombre, la ayurveda, la medicina china, la ortodoxa, porque la ortodoxa es maravillosa mientras sea utilizada donde debe ser utilizada. Por favor, si es un infarto y viene un tipo, un médico y me saca la coronaria, bárbaro, estoy vivo, me sacó, necesitaba de eso, pero necesito de alguien que me enseñe cómo hacer para no llegar al infarto. Consumir mi omega 3, entender que acá tengo el sol y que puedo evitar eso. Esa es la cuestión, tratar de unirnos, no escindir. Y tampoco decir que esto es más importante que lo otro. Por ejemplo, cuando hablo con mis colegas y dicen la medicina alternativa, y yo le digo, ¿y qué hablamos de alternativa? Y si yo te digo que la occidental es la alternativa, la nuestra, la holística, es la preventiva. Nosotros hacemos prevención, evitamos la enfermedad. Y vos sos la alternativa cuando ya no me queda solución y hay que sacar el tumor. Entonces, esa es la cuestión. No tratar de darle valores a quién es más importante que quién. Lo mismo con nuestros rituales. Que el Inti Raymi era del Perú, que no era de nuestros grupos de hombre andino. No sé. Empezamos a ponerle cosas, escindirnos, es nuestro, el Inti Raymi está dentro nuestro, y lo hagamos nuestro, el que sea nuestro de todos los días, no solo del 21 de junio. Además de que hacemos esto con nuestro cuerpo, también hacemos con nuestra casa, nuestro planeta Tierra, nuestra casa de las muchas moradas. ¿Qué hacemos? Y lo contaminamos, ríos, mares, suelo. Tenemos atmósfera con destrucción de selvas tropicales, ganado, suelo con pesticidas, que todo eso los requetes sabemos. El tema es que eso nos enseñan en la escuela y todo lo que viene, que lo son, Yo no sé para qué nos enseñan tanto si no lo internalizamos, no lo hacemos consciente. Mientras no sea consciente y el niño no venga a ver un Inti Raymi y sepa qué es el sol, ¿para qué le enseño de toda esta cuestión y del ozono y de la ecología si sigo destruyendo? No sirve lo que se enseña desde la afuera. La única forma de hacer algo por la vida es sentirla la vida e internalizar lo que aprendo. Y eso es nuestros horizontes urbanos. Y nos metemos y hacemos urbanidad y nos metemos con lo urbano en las selvas y seguimos contaminando y seguimos quemando porque debo tener mi importancia personal, llevándome hacia todo lo que pueda ser la tecnología, el automóvil y quemo y contamino mi planeta. Pero esa imagen también le pasa a tu célula. Tu célula también está intoxicada. Por eso lo ponía como es afuera, es adentro.
porque de última nos hablan el ambiente, el urbano contaminado. ¿Te miraste adentro cómo estás intoxicado? Y te has intoxicado con ese mismo gas al único órgano que contacta el alma con el cuerpo y el cosmos, tu aparato respiratorio. El afuera con el adentro. Lo llenás de moho, lo llenás de sustancias químicas y lo destruís, y el pobre sigue limpiando como puede. Como el cuero le da, porque nosotros seguimos siendo importantes y seguimos contaminándola, pero también la contaminamos con nuestra ambición, nuestra codicia, nuestro querer tener. Nuestra célula también se contamina. Y esa es la imagen de nuestro hombre del siglo XXI. ¿Qué nos enseña el Inti Raymi? El hombre, en su interacción perfecta entre el macro y microcosmos, la ley de los opuestos, la tempestad y la calma, el cielo y la tierra, la luz y la noche, el sol y la noche, el macro y el microcosmos. En una visión holística del mundo andino, ellos hacían simbiosis, estaban juntos, no había una separación, se apoyaban mutuamente. ¿Qué nos deja entonces de enseñanza? La conciencia. Yo creo que si nosotros al Inti Raymi lo logramos ver desde la razón de ser de ese hombre, es la conciencia. Es ser consciente que la Tierra puede vivir sin nosotros. La Tierra no nos necesita para nada. Ella va a seguir como planeta, haciendo su paso por el universo con todo lo que deba hacer. Pero nosotros sí la necesitamos, entonces necesitamos cuidarla, pero cuidarla desde la conciencia, no desde la famosa hablar sin saber por qué hablo y mucho menos sin sentirlo. Percibir el mundo a través de los sentidos. Nuestro hombre cósmico percibía el mundo a través de los sentidos. Metía el macro en su microcosmos. Buscar la armonía dentro del todo, la ley de los opuestos, dice un sabio. El hombre sabio no es el que vence al mal. El hombre sabio es el que equilibra el bien y el mal. No es luchar contra el mal. No, el bien y el mal forman parte de la vida y el equilibrio es la armonía. Buscar la conexión del destino humano entrelazado con el cosmos. Sentirnos parte del cosmos y trascender el espacio de ser únicos con intereses privados. Me importa mi vida, lo que yo gano, lo que yo tengo, y no importa si mi comunidad está muriendo detrás de eso que yo hago. Y cada uno de nosotros, en el rol que nos toque estar haciendo hoy, en este momento, de cada uno de ustedes, han de saber que son responsables de sus actos. Y que cuando actúo, debo actuar en bien de mi comunidad. Cualquiera, el maestro siendo respetuoso de su alumno, el médico siendo respetuoso de ese ser que pidió y llegó a buscar ayuda, el artista cantando a través de su alma toda esa cultura ancestral, el público respetando a ese ser, quizás como esta coplera maravillosa que tenemos acá, cuando trae la historia de los pueblos, voy a ver algo folclórico para divertirme, si soy medio ignorante, reírme, y si soy más ignorante, ni mirarla. Porque entonces no tiene sentido transitar la vida si detrás de eso no entiendo para qué estoy en un lugar y qué me ha cambiado ese ser cuando lo escuché, o qué me ha cambiado este Inti Raymi cuando lo vi. Cuando vi al Tita Quina haciendo su ceremonia, preguntarle qué es ese grito, qué significa, cómo lo puedo tener adentro mío, cómo puedo estar viva. Para todo esto no hay otra forma que la acción. La declamación no sirve para nada, lo ha demostrado la historia, no sirve para nada, solamente actuando. El mejor remedio contra el desastre es evitarlo. ¿Y por qué puse esto del símbolo chino que lo contó un gran economista? Porque los chinos, si tienen algo
que los identifique en su vida es que los tipos actúan. ¿Y ellos qué le han puesto a la crisis de hoy del primer mundo?